Buenas tardes, yo soy David Gómez Fernandini y esto es Alerta Congreso. Y como siempre estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal para analizar un nuevo proyecto de ley. En este caso se trata de un dictamen. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola David y hola a todos los amigos de Epicentro y Alerta Congreso. Bueno, Rodolfo, vamos a comentar lo que ha sucedido con las elecciones primarias, ¿no? Que han sido básicamente eliminadas en este dictamen de la Comisión de Constitución. Para explicar brevemente primero que las PASO, las llamadas PASO, digamos, se incluyeron en un paquete de reformas para justamente mejorar la representación política, porque, digamos, lo que se hacía antes era que las cúpulas de los partidos manejaban las listas, lo que siempre se ha hecho, ¿no? Porque en realidad las primarias, como paso, nunca se han llegado a aplicar, porque se pusieron pretextos como que no, la pandemia, mejor todavía no, nunca se llegaron a aplicar. Pero el sistema que ha funcionado hasta ahora es que la cúpula de los partidos eligen más o menos quiénes van a ser sus candidatos al Congreso. A veces hay cobros incluso para acceder a las listas al Congreso, y también los candidatos presidenciales que normalmente son invitados, normalmente no son militantes de los mismos partidos. Entonces, era como un intento por democratizar la selección de candidatos que se hizo el tema de las PASO para que toda la gente pudiera votar en elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias en la selección de los candidatos, como sucede, por ejemplo, en Argentina. Sin embargo, la Comisión de Constitución lo que ha hecho es que las pasos sean voluntarias, que los partidos no estén obligados a hacerlas y que también tengan la alternativa de hacerlas como siempre se han hecho, lo que de alguna manera mantendría el sistema tal cual como está, porque no es difícil imaginar que los partidos van a preferir continuar con las cosas como están, porque la mayoría de partidos no tienen militancias que están todo el tiempo activas y son manejados más o menos por líderes o incluso dueños. Hay partidos que tienen básicamente dueños. Entonces, primero tu opinión sobre este dictamen en términos generales, Rodolfo. Bueno, como tú bien has dicho, esta propuesta hay que ubicarla en el contexto de una serie de reformas que está llevado adelante la mayoría de grupos políticos en el Parlamento y que tienen como objetivo fundamentalmente mantener a la clase política en el Parlamento, en el poder, en el Congreso, etcétera, etcétera. Ese es un poco lo que está Ujú. detrás de todo esto. Es un poco siguiendo al candidato electo presidente de la República, Javier Milei, es mantener a la casta política del Parlamento. Ese es el objetivo central, el ver la forma de hacer una serie de reformas constitucionales, ilegales, etcétera, a efectos de mantener a la actual casta política enquistada en el Parlamento. Ese es el objetivo de fondo. No es casualidad que esta intencionalidad de esta casta política en el Parlamento, por ejemplo, haya planteado de manera subrepticia o sorpresiva, dentro de una reforma política importante que era el restablecimiento del sistema bicameral, el haber puesto de contrabando, como se dijo en una entrevista anterior, la reelección parlamentaria, y justamente la reelección parlamentaria de aquella casta política que hoy está en el Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, por un lado esto. Segundo, sumado a esto, existen también otra reforma que se está planteando por este sector mayoritario, por esta casta política hoy enquistada en el Parlamento, que es inclusive la posibilidad de eliminar a los movimientos regionales, justamente con el afán de mantener a esta clase política o casta política en el quehacer político de manera forzada. Y para ello lo que hacen es justamente, dentro del quehacer político y una lógica de mercado político, es restringir la oferta. Es Ujú. prácticamente forzar a que la oferta política Claro. no adquiera mejores dotes de calidad, Eliminar a la competencia, ¿no? eliminar la competencia en el fondo. Entonces, lo que quieren es restringir la oferta política para que esta casta política eh, permanezca en el poder y en el control de un aparato del Estado importante como es el poder legislativo. Esa es la lógica. Entonces, hay que tenerlo eso muy, muy claro. Yendo ya de cómo se está planteando en la práctica la eliminación de las elecciones primarias, hay que sostener, como tú has dicho, en efecto, que no es que se elimine en sentido estricto las primarias, lo que pasa es que le dan el carácter voluntario,
porque se plantean otras alternativas de sistema de elección para elegir a los candidatos a los cargos de elección popular, como es la elección indirecta a través de los tradicionales delegados y a través de las elecciones internas, ¿no es cierto? Entonces, pues sin embargo, en la práctica prácticamente eliminan las primarias, porque obviamente las cúpulas partidarias lo que van a buscar es un sistema de elección que le permita tener un mayor control de la elección o selección de los candidatos a cargos de elección popular, ¿no es cierto? Ujú. Claro, la intención de ellos va a ser mantener su poder, pero no solamente se ha, digamos, hecho voluntarias las primeras, sino hay otras modificaciones que han pasado un poco más desapercibidas. Coméntanos un poco qué otras cositas se han modificado a través de ese dictamen. Claro, ha habido otros cambios que justamente restringen esta oferta política y obviamente afectan la mejora de la oferta política o la propuesta de candidatos o de renovación política. En principio, dentro de la misma, del carácter voluntario de la elección primaria, han incorporado una modificación que reafirma esa voluntad de eliminar las elecciones primarias o hacerla casi inexistente, que es el hecho de que, como tú me has dicho, una de las características de las elecciones primarias es que son abiertas. Vale decir que en las elecciones primarias para elegir a los candidatos al Parlamento, a las planchas presidenciales o a los cargos del nivel subnacional, son abiertas, o sea, participan los militantes y los no militantes, o sea, la ciudadanía en general. ¿Y esto cuál es la ventaja? Que permite a los ciudadanos poder influir dentro de los partidos políticos para seleccionar a los futuros candidatos en los procesos de elecciones Ujú. que se convoquen. Entonces, eso le da un carácter más democrático y sobre todo recorta poder o restringe poder a las cuotas partidarias o a las cúpulas partidarias. Sin embargo, dentro de la lógica de subsistencia exigua de estas elecciones primarias, inclusive ellos están planteando la posibilidad de que adicionalmente, inclusive, un ciudadano que quisiera participar en una elección primaria que de buena fe, de buena voluntad, pueda aceptar la cúpula partidaria, la existencia de las elecciones primarias, el ciudadano tiene que inscribirse previamente como elector o participante en ese proceso electoral, Claro, es lo una cual barrera, va, ¿no? es una barrera absurda, ¿no? La Ujú. idea es que pueda participar libremente todo aquel que esté en el padrón electoral, pero sin Claro. embargo, no obstante que ya eliminan en la práctica la elección primaria, están poniendo un requisito adicional, que es que inclusive en la eventualidad, en el afán de desprendimiento de la cúpula partidaria, opte por la elección primaria, los ciudadanos no inscritos, no afiliados en el partido, para poder votar tendrían que inscribirse previamente, lo cual Ujú. es un requisito absurdo y que solamente ratifica la intención de eliminar las elecciones primarias. Ujú. Ahora, un tema importante también es que dentro de estas tres modalidades que existiría de elección, estas elecciones primarias que prácticamente no existieran, que no existirían, perdón, y Ujú. segundo lugar, la elección indirecta. La elección indirecta, ustedes ya saben, es la de delegados, donde las cúpulas partidarias establecen actos prácticamente simbólicos, porque hemos visto que inclusive las asambleas de delegados tienen a veces un número muy limitado, entonces el nivel de participación o de Es representatividad mínimo. es mínimo. Y la otra son las elecciones, digamos, internas, tales como hemos como hemos visto nosotros en anteriores procesos electorales, donde el nivel de participación es tan bajo que resulta poco significativa. Y Ujú. además son promovidas muchas veces las candidaturas por las cúpulas partidarias. Entonces prácticamente no existe una verdadera democracia interna en esos procesos de elección. Ujú. Entonces de allí que estas dos alternativas que de repente van a ser las más frecuentes, descartando las elecciones primarias, no van a contribuir a una mayor transparencia y una mayor participación. Y un detalle importante, cuando se opta por la elección de delegados e inclusive la participación de los organismos electorales en estos procesos es
facultativa, es a pedido de la agrupación política, de la organización política. Vale decir que ahí no está garantizada la transparencia y la imparcialidad del proceso que se realiza a través de delegados, porque Ujú. la reforma que se está planteando dice que en esta modalidad la participación de los organismos electorales es facultativa, porque la organización política puede solicitar el apoyo, o sea, es facultad de la organización política, lo cual significa que de repente bajo el sistema o de la modalidad de elección de delegados vamos a tener poca transparencia y un mal uso de este mecanismo. Ujú. Otro cambio que también resulta importante mencionar es que la actual regulación permite la participación individual y no de lista, porque de la lista, en cambio, la propuesta que se está planteando permite la participación de lista en los procesos de elección interna, lo cual favorece o es un instrumento que puede utilizar la cúpula partidaria para llevar listas cerradas y Claro, en prácticamente la paquete. posibilidad, Ujú. en paquete. Entonces, la posibilidad de que el militante afiliado pueda elegir con mayor opciones o tenga una mejor oferta electoral cuando son candidaturas individuales, obviamente se restringe, lo cual significa que lo que está favoreciendo esta reforma es empoderando a la cúpula cúpula dirigencial dentro de los partidos, cuando la idea es que los candidatos a cargos de elección popular en los diferentes niveles de gobierno se realicen con mayor apertura y con mayor transparencia, ¿no? Y otro Además, cambio, sí, te sí, escucho. además te quería comentar que así como en el tema de la bicameralidad se metió de contrabando a última hora el tema de la reelección, que era lo que de verdad querían, ahora han metido otro tema de contrabando que es el tema de la eliminación de los movimientos regionales, que ya no quieren permitirles participar en las elecciones. Cuéntanos sobre ese cambio, por favor. Claro, esa es otra propuesta, ¿no? La Ujú. eliminación de los movimientos regionales es otra propuesta Sí. que, como dije inicialmente, se está articulando, concatenando con esta reforma de la Esa eliminación no de se ha las. aprobado todavía, es otro dictamen, ¿no? Así es. Ujú. Entonces, esa propuesta, si la sumamos a la eliminación de, de las elecciones primarias y la sumamos o la agregamos a la aprobación de la reelección parlamentaria para los actuales congresistas, todas están orientadas a restringir la oferta política y poder mantener a esta casta política en el manejo de la cosa pública. Eso es evidente. Y resulta un poquito absurda porque prácticamente estarías desapareciendo la posibilidad de que organismos de ámbito regional puedan participar en la cosa pública, porque lo estarías obligando a que participen o que se afilien A a partir. los partidos políticos nacionales, lo cual en la práctica va a ser imposible, porque muchas veces los partidos políticos nacionales no tienen el interés de participar en todos los niveles de participación política en la región, que son el nivel regional, distrital, provincial. Muchas veces los partidos políticos no ofrecen, no dan esa oferta. Prácticamente lo estarías limitando la posibilidad, porque en muchas circunstancias de repente los partidos nacionales no presentan listas para estos niveles de competencia electoral, y al último, al no haber movimientos regionales, no habría posibilidad de participar, salvo que la misma ley plantea que sea obligatorio para los partidos nacionales el participar en todos los niveles de procesos electorales, lo cual es un poco irreal, ¿no? No se va a poder cumplir. Ujú. Pero otro cambio también que se ha hecho mención es el respecto que se agregó, y tú lo has mencionado en otro programa, también de manera sorpresiva, un requisito adicional para la inscripción de partidos Ah, políticos. la recolección de 500.000 de firmas, ¿no? Así es. En efecto, eh, recuerden que los cambios que se hicieron en la ley de organizaciones políticas para inscribir a los partidos políticos, sustituimos el tema de los adherentes, ¿no?, por el tema de los militantes o afiliados. Se redujo su número, se estableció la existencia como requisito también de una organización partidaria mínima para efectos de que estas organizaciones políticas, cuando decidan inscribirse ante el registro de organizaciones políticas, tengan un mínimo de militantes y un mínimo de presencia a nivel nacional, ¿no es cierto?, a efectos de que puedan participar en los procesos electorales. Y se había eliminado el requisito de la lista
de adherentes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que había máquinas de falsificación de firmas, ¿no? Todos unos aparatos y que han generado una serie de cuestionamientos a lo largo de su existencia, porque se prestaban a falsificación de firmas, etcétera. Entonces, por esa razón, se eliminó ese requisito. Sin embargo, subrepticiamente también, al igual que la introducción de la reelección parlamentaria para los actuales congresistas también se dio de manera sorpresiva, durante el debate en la Comisión de Constitución se incorporó este requisito adicional. O sea, es un requisito adicional al que ya existe, vale decir, la presencia orgánica del partido en diferentes provincias, etcétera, circunscripciones, y el requisito también de los afiliados. Adicionalmente a esto, se ha incorporado otro requisito que es justamente el de más de 500.000 lista de adherentes para poder inscribirse. O sea, es un requisito adicional. Con lo cual, lo que se está buscando en la práctica es que la actual clase política, o llamada casta política ya enquistada en el Parlamento, sea la que pueda dar una oferta electoral en las próximas elecciones del año 2026. Porque si prospera este requisito adicional, es muy poco probable que existan nuevas organizaciones políticas que puedan participar en las elecciones del año 2026. O sea, es clara la intención de que lo que quieren es que solamente los que están inscritos actualmente en el registro de organizaciones políticas puedan participar en las próximas elecciones generales, que actualmente en el registro de organizaciones políticas hay 24 organizaciones políticas, ¿no? De las cuales hay un número importante en el Parlamento. Parlamento que inclusive recibe, como hemos dicho en otras ocasiones, organizaciones políticas que reciben un financiamiento público del Estado, que más o menos en el quinquenio bordea los 78 millones de soles. Entonces, es obvio que la intención de agregar este requisito es impedir el ingreso de una nueva oferta política, con el propósito de que esta casta política, como digo, esta clase política en el Parlamento, continúe en el manejo de la cosa pública. Finalmente, Sí. otro tema, David, es el tema del restablecimiento del voto preferencial. Ajá. Nosotros hemos indicado, ha habido toda una serie de propuestas de hace muchos años en el sentido de eliminar el voto preferencial. Porque el voto preferencial lo que convierte las campañas políticas en campañas, en miles de campañas individuales que anteponen la plataforma política individual a la plataforma de carácter general, integral, que debe tener una agrupación política y se convierte en una competencia en el mismo espacio político, lo cual resulta absurdo. En la última elección hemos tenido 2.518 candidaturas para el Congreso. Esto supone que de existir el restablecer el voto preferencial, vamos a tener en el año 2026 por lo menos 2.500 campañas electorales para el Congreso de manera individual en busca del voto preferencial. Esto que debilita a la organización política con una visión integral, sobre todo en las elecciones generales, donde cada partido político o agrupación política tiene que tener una visión de país general. Sin duda fragmenta esa visión política con la campaña de carácter individual. De allí que era importante eliminar más bien el voto preferencial con la existencia de unas elecciones primarias. Sin embargo, estamos volviendo al pasado, estamos volviendo a años atrás, estamos volviendo a un proceso de no evolución del fortalecimiento de los partidos políticos. Por el contrario, por satisfacer intereses personales, individuales de los actuales congresistas, estamos llegando a este nivel, ¿no? Bueno, sí, definitivamente esto es un retroceso total a la situación, digamos, en la que ya estamos. Esto va a ser la continuidad de lo que ya tenemos porque justamente se está retrocediendo en las reformas que se intentaron hacer para mejorar la representación y el sistema político. Y además es evidente, como tú dices, que los congresistas lo hacen con la clara intención de permanecer el mayor tiempo posible en el poder, ellos y sus agrupaciones, y eliminar a toda la competencia, que no participe nadie más, porque como también has dicho, hay un tema económico que tiene que ver con los partidos y las asignaciones que les da el Estado, ¿no? En función a los votos que alcanzan. Entonces, mientras menos partidos son, menos participan, logran entre menos repartirse esta torta, ¿no? Y además repartirse también el poder entre menos miembros. Así es. Inclusive, si bien es cierto, la idea, y eso yo soy
partidario que hay que fortalecer el sistema de partidos y no puede ser que tengamos actualmente 24 organizaciones políticas que puedan participar, ¿no? Anteriormente fueron 18, etcétera. Yo creo que, si bien es cierto, es necesario fortalecer el sistema de partidos políticos y que la política en el país no sea tan fragmentada, porque existe una fragmentación que Claro. hace inviable los acuerdos políticos en el Parlamento, que hace inviable acuerdos de largo plazo, visiones de país permanentes, porque hay una gran fragmentación. Entonces, si bien es cierto, es necesario reformas políticas que fortalezcan los sistemas de partidos políticos, sin embargo, esos fortalecimientos no pueden sacrificar la democracia interna, el derecho de los ciudadanos a participar en la selección de los futuros candidatos a los cargos de elección popular, ¿no es cierto? Y lamentablemente, como tú dijiste inicialmente, y es una constatación real, ¿qué sucede? Cada vez nuestra clase política, lejos de convertirse en una clase política que lidere un cambio, una reforma y enfrente los grandes problemas que tiene el país, esta clase política se está convirtiendo, como dice el candidato electo en Argentina, en una casta política para beneficio directo y de las personas que lo secundan. El Parlamento hoy es evidente, hoy se convierte en una agencia de empleos, hoy se convierte en una fábrica de bonos, hoy se convierte en un conjunto de exoneraciones de las normas presupuestales. Entonces vemos cómo se captura un poder del Estado para beneficio directo de los mismos congresistas que contratan a las hermanas de la madre de sus hijos o hijas, o contratan a personal cercano. Entonces, eso de ahí es visto pues como un aprovechamiento indebido. Entonces, y esto va a traer consecuencias, ¿eh? Va a traer muchas consecuencias porque no sabemos cuál es el temperamento que se dé en el año 2026. Este es una olla de presión que de repente va a mirar hacia propuestas populistas, autoritarias, Estilo y eso es Milei, un gran justamente, riesgo. ¿no? Estilo Milei, alguien que diga, esta casta, tenemos que acabar con esta casta política y que haga propuestas populistas y termine ganando las elecciones. ¿Sí? Y no necesariamente puede ser de derecha o de izquierda, porque el Cualquiera de los populismo dos. no puede ser de los dos. Entonces, lo que está generando o está propiciando esta conducta irresponsable de intereses personales de nuestra casta política en el Parlamento va a traer consecuencias gravísimas. Además, y una cosa que tú mencionaste, lamentablemente nuestros partidos políticos, en algunos casos, no en todos, se están convirtiendo nuestros partidos políticos en la proyección de, de los dueños de alguna empresa, ¿no? Porque nosotros tenemos ahora que los partidos políticos se convierten en una proyección de los intereses de los dueños de empresas, ¿no Ujú, es cierto? Especialmente, por ejemplo, lo más notorio de educación, ujú. ¿no es cierto? Entonces, ya como tú has Dueños de dicho, universidades, ¿no? Que dueños tienen... de universidades que construyen sobre la base de sus universidades proyectos políticos que se convierten en partidos y tienen una cuota de poder en el Parlamento, en el Ejecutivo, etcétera. Entonces, ¿qué cosa estamos logrando? ¿No es cierto? Que no tengamos en realidad en sentido estricto partidos de militantes, sino Claro. como tú has dicho, partidos de empleados. Porque Ujú, hoy, por ejemplo, la actual administración del Congreso tiene a toda la mayoría de cargos de confianza, de alta dirección de toma de decisiones, a militantes o personas vinculados a la universidad del dueño de ese partido político. ujú. Entonces, ¿qué percepción damos a la ciudadanía? De que Claro. llegan al poder para beneficiarse. Que lo que Y prima es eso, el interés personal, individual, de grupo, ¿no? ¿no? Entonces, eso de ahí es un riesgo que no se está tomando en cuenta y que puede generar que la población decepcionada, que hoy sí, sí es cierto, no salen marchas, no sale en protestas sociales, ¿no? Pero sin embargo va a expresar ese rechazo, ese Con el odio, voto. ese Ujú. rencor esa ira en el voto, y no sabemos quién lo plantee. Y una cosa que quiero descartar finalmente, y es importante, es que, por ejemplo, hay que destacar que un sector importante del empresariado ha hecho una llamada de alerta sobre estas reformas políticas, Ujú. ¿no? Y Sí. no, y empresas Un importantísimas en el gerente del país. BCP, ¿no? El gerente general del Banco de Crédito del Perú, uno de los grupos Ujú, empresariales más fuertes del país, ha llamado la atención, ¿no? Y el gremio que agrupa a la actividad sostenible, donde están las empresas más grandes del país, han llamado la atención sobre esto. Y seguramente, y eso es importante, la clase empresarial comienza a reaccionar, porque con unas reformas que tienden a eliminar la oferta política del país,
en el mercado político, la demanda somos nosotros, los 25 millones de electores, que demandamos un servicio público o un funcionario político al servicio de la nación. Y no y lo que nos están dando es una oferta política restringida y una oferta política inmediatista y que busca un beneficio personal y mundano. Eso debe ser censurado. Entonces, es importante esta llamada de atención que ha hecho un sector importante del empresariado sobre estas reformas políticas que van a resultar dañinas, porque al último generan un clima de inseguridad que no es un contexto adecuado para la Para los inversión. negocios ni para nada, claro, claro. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Estos dictámenes que hemos estado analizando, incluso lo de la bicameralidad y la reelección, todavía no están zanjados, ¿no? Falta en el caso de la bicameralidad y la reelección una segunda votación en el Pleno, y estos dictámenes falta que pasen al Pleno y que también vayan por 2 votaciones porque son reformas a la Constitución. Así que vamos a estar atentos a ver qué sucede, ¿no? Por dónde va el tema y si es que finalmente se concretan. Muchísimas gracias, Rodolfo, y gracias a todos los que nos siguen y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Alerta Congreso. Chao.